En este video voy a hablar sobre las razones trigonométricas. Pero antes de iniciar debemos recordar el teorema de Pitágoras. Y este nos dice que si A y B son las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo y C es la longitud de la hipotenusa, entonces la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Esta relación se representa con la fórmula a la 2 más b a la 2 es igual a c a la 2, y aquí tenemos siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo y siempre va a estar opuesto al ángulo recto, y estos lados de acá van a ser los catetos. Ahora bien, vamos a hablar de las razones trigonométricas. Una razón trigonométrica es el cociente entre las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo. Para el triángulo rectángulo ABC, que es el que vemos acá, tomamos como referencia el ángulo agudo alfa. El cateto B, que es este, del triángulo se denomina cateto adyacente de este ángulo alfa. El lado A, que es este que tenemos acá, se denomina cateto opuesto del ángulo alfa, y el lado C es la hipotenusa. Debemos tener claro algo, que si tomamos este ángulo que está acá, entonces este lado A ya va a ser el cateto adyacente y este lado B va a ser el cateto opuesto. Debemos determinar cuál es el ángulo que vamos a tomar para poder determinar cuál va a ser nuestro cateto adyacente y nuestro cateto opuesto. Y esto es muy importante porque a partir de acá es que se sacan esas razones trigonométricas de las cuales vamos a hablar a continuación. Las 6 razones trigonométricas que se establecen entre las longitudes de los lados del triángulo ABC se presentan a continuación. Entonces vamos a tener 3 razones trigonométricas, que hacer seno de alfa, que va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Luego tenemos las razones trigonométricas recíprocas o las inversas, y la inversa de seno es cosecante, y cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. La inversa de coseno va a ser secante, y esta va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente, y la inversa de tangente va a ser cotangente, que va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Debemos tener muy claro que dependiendo el ángulo agudo que tomemos es que vamos a determinar cuál va a ser el cateto adyacente y el cateto opuesto. Ahora voy a realizar un ejemplo utilizando las razones trigonométricas, y entonces se nos dice que si θ es un ángulo agudo y coseno de θ es igual a 3/4, encuentre los valores de las razones trigonométricas del ángulo. Primero debemos trazar la gráfica, y aquí la tenemos. Trazamos el triángulo rectángulo, y como nos están hablando coseno de θ, y ya sabemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces si aquí estamos ubicando el ángulo, este va a ser el cateto adyacente y este va a ser la hipotenusa. Entonces, ¿qué nos queda faltando hallar? El cateto opuesto. ¿Y cómo lo podemos calcular? Que sería el segundo paso, aplicando el teorema de Pitágoras. Ya sabemos que el teorema de Pitágoras es el cateto a al cuadrado más el cateto b al cuadrado es igual a la hipotenusa. En este caso tenemos que 3 a la 2 más el cateto opuesto a la 2, que es el que no conocemos, va a ser igual a la hipotenusa, que es 4 a la 2. Luego este 3 a la 2, como está sumando, pasa a restar. Entonces ya nos va a quedar el cateto opuesto al cuadrado va a ser igual a 4 a la 2, que es 16, menos 3 a la 2, que es 9, y esto va a ser igual a 7. Luego, para eliminar este cuadrado, entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados del igual, y entonces nos va a quedar que la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado es igual al cateto opuesto, y la raíz cuadrada de 7 es raíz cuadrada de 7. Entonces ya sabemos que este lado opuesto va a ser igual a raíz de 7. Y por último paso, entonces aplicando la definición de las funciones trigonométricas de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, obtenemos lo siguiente, que seno va a ser igual
a cateto opuesto, que en este caso es raíz de 7 sobre hipotenusa, que coseno ya nos lo habían dado, que era cateto adyacente, es decir 3 sobre hipotenusa, que es 4, y tangente va a ser igual a cateto opuesto, que es raíz de 7 sobre cateto adyacente, que es 3. Pero estos tienen sus inversas, entonces la inversa de seno es cosecante, entonces cosecante de teta va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, pero ya sabemos que si tenemos una raíz cuadrada en el denominador tenemos que racionalizar, es decir, aquí multiplico por raíz de 7 y divido por raíz de 7, y esto nos va a dar 4 raíz de 7 sobre 7, que este sería el valor de cosecante. Luego la inversa de coseno es secante, y entonces va a ser hipotenusa, que es 4, sobre cateto adyacente, que es 3, y la inversa de tangente es cotangente, que va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, pero ocurre lo mismo que con la cosecante, que como la raíz está en el denominador, entonces tenemos que racionalizar, porque una raíz nunca puede quedar en el denominador. Entonces multiplicamos y dividimos por raíz de 7 y nos va a quedar 3 raíz de 7 sobre 7, es decir, cotangente de teta va a ser igual a 3 raíz de 7 sobre 7. Entonces vemos que es muy fácil calcular las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Si te gustó el video, recuerda darle like y suscribirte a mi canal.